persona con heridas, con úlceras, es una persona que tiene un requerimiento proteico y calórico muchísimo más alto, porque necesita construir tejido, ¿cierto? Entonces, al construir tejido, necesitamos que su peso no se vea afectado, sino que esa carga adicional que le estamos dando se vaya para construir piel, construir tejido. Entonces, mira, por ejemplo, que una persona con heridas, una persona con pie diabético tiene un requerimiento así de alto porque necesita reparar su herida, ¿cierto? Con una amputación, por ejemplo. Lo mismo pasa con el quemado o algo así. Esta entonces ya se las mostré, que es el paciente con obesidad, que también dan de entre 11 y 14 kilos, que ahorita vamos a hacer aquí, ahorita vamos a sacar el requerimiento calórico por peso ajustado, que fue el que ya sacamos. Pero también vamos a sacar el requerimiento calórico por IMC, quiere decir este de aquí, para que miremos qué diferencia nos da. Esto si nos da muy grande la diferencia, si nos da más o menos igualito. Ahorita lo sacamos de las dos maneras. Listo. Si tiene enfermedad renal, listo. Este es de manera general el requerimiento calórico. Ahora, ya esto, si ustedes lo conocen en cuanto a distribución, estas son las de la RIEN, ¿cierto? Donde nos dice que para el adulto el requerimiento proteico debe ser entre el 14 y 20%. Por ejemplo, en mi época era de un 10 a un 15%. Hoy en día se ha visto tanto la necesidad de proteína que mire que ese requerimiento ya se ha aumentado hasta un 20%. De grasas de un 20 a 35%, las grasas eran mucho más altas, hoy han disminuido mucho más el requerimiento, precisamente pues por el riesgo a esas enfermedades cardiovasculares o diferentes enfermedades relacionadas con la grasa saturada o con un exceso de cualquier tipo de grasas trans, la relación omega 3, omega 6, toda esa relación de grasas. Y de carbohidratos, que inclusive la relación omega 3 y omega 6, que es el ácido araquidónico y el ácido eicosapentaenoico, ¿cierto? Esos dos. La relación años atrás, por ejemplo, y eso es uno de los grandes cambios que ha habido en los últimos años, y es que el omega 6 se considera proinflamatorio, mientras que el omega 3 es antiinflamatorio, previene la inflamación. Por eso es que el omega 3 cada vez se considera mucho más importante para evitar la inflamación. Y la relación con el omega 6, que primero era tan alta, ese omega 6 cada vez ha disminuido más la relación, ese aporte. Quiere decir, lo ideal es que la persona tenga un consumo de omega 3 muy alto y de omega 6 cada vez más bajo, precisamente porque como se convierte en un compuesto proinflamatorio, pues necesitamos que su consumo realmente sea bajo. Entonces también hace parte como de los cambios. O sea que cuando hablamos de grasa, de un 20 a un 35, lo importante también es definir qué tipo de grasa es el que yo le voy a suministrar. Y ya de carbohidratos para la población adulta sana, que es de 50 a un 65%. Ya entran las especificaciones de si tiene obesidad, de si tiene diabetes, de si tiene POC, que POC tiene unas clasificaciones diferentes, pero ya esas más o menos las vamos mirando cuando nos vayamos también metiendo en todos esos otros temas. Requerimiento proteico, que también está en el librito. Entonces, para el adulto sano, de 0.8 a 1, o sea, para nosotros. ¿Ustedes cuánto consideran que esa es la recomendación de proteína? ¿Cuánto debería ser el consumo? 1 por kilogramo de peso. 1.1. Muy bajito, o sea que hasta cuánto haría. Si fuera alguno de todos nosotros, ¿cuánto le darían ustedes máximo de proteína? 1.5. 20% de la... 20%, exacto, que tenemos aquí hasta el 20%, ¿cierto? Más o menos, si lo miramos desde esa parte clínica, recuerden que aquí lo estamos viendo desde la parte clínica, la RIE nos habla de porcentaje, y aquí desde la parte clínica sería hasta 1 gramo por kilo de peso. La proteína es demasiado importante, obviamente, porque nos ayuda a evitar un proceso catabólico, nos ayuda a cicatrización, todo el proceso que cumplen las proteínas. Pero también hay que evitar, como ya lo habíamos visto, irnos a un exceso. Si yo doy un alto aporte de proteínas porque la persona es muy activa, quiere decir que esa proteína se está yendo a formar músculo, a construir músculo. Pero si la persona está sentadita todo el día, está pasiva y tiene un alto consumo de proteína, como no tiene esa síntesis proteica, se está yendo a cargar la parte renal y afectar pues, a un posible daño renal, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes dicen de que le darían más, está bien si lo miramos desde el entorno de ustedes que están jóvenes,
Pero si lo miramos desde una persona de pronto de un poquito más edad, que sea un poquito más quietecita, puede que este requerimiento esté adecuado. Sin embargo, eso ya uno lo individualiza. Requerimiento del adulto con enfermedad crónica. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas? Diabetes, Hipertensión, cáncer. Cáncer, aunque el cáncer... Algunos. Sí, el cáncer se Sí, considera... algunos cáncer. El cáncer se considera crónico porque yo puedo tener cáncer, pero por muchos tiempos tengo el diagnóstico, ¿cierto? Sí. Recuerden que las agudas son las de la caída, la fractura, las del momento, ¿cierto? Las otras son crónicas. Entonces aquí entraría... Entonces si tuviéramos el cáncer, ahí sí me iría para el límite de arriba, por ejemplo, ¿cierto? Bueno. En estado crítico, una persona en UCI sin obesidad necesita de 1.2 a 2. Este es el requerimiento, el rango de proteína de requerimiento para toda persona en UCI. ¿Listo? Entre 1.2 y 2. Ya yo individualizo. Si me voy para el 1.2, si está en UCI no lo veo como muy mal. Muy mal quiere decir, entró por una diabetes descompensada, entró por una hipertensión descompensada, ¿cierto? Pero si yo ya veo que entró por una quemadura, por un politrauma, por otras cosas, pues posiblemente me vaya tirando más hacia este ladito. Pero eso lo van a ir mirando también el otro semestre. Si tiene un politrauma, mire que es de 1.5 a 2.5. Si tiene obesidad grado 1 y grado 2, de 2 a 2.5 por peso ideal, dígame. ¿Qué es un politrauma? Dígame Poli ustedes qué es es un varios politrauma. traumas a la vez. Eso. Entonces la persona se cayó y se aporrió la cabeza, quedó Dígame, inconsciente esa- y está en UCI. Como la persona solamente se aporrió la cabeza, tendría un trauma craneoencefálico, ¿cierto? Un trauma. Pero resulta que se aporrió la cabeza, la Se quebró el pie. Exacto. Tiene de todo. Tiene muchas traumas, ¿cierto? Más de uno. Entonces, al tener más de un trauma, más de una o fractura o un golpe, ya se considera politrauma. ¿Listo? Miren este del índice de masa corporal, es otra manera, ya ustedes no se preocupen con tantas fórmulas, que es fundamental, y eso ahorita lo hablábamos en el descanso. Tenemos muchas fórmulas, ustedes se casan con una y eso está bien, inclusive algunas de estas fórmulas ustedes las pueden ir pasando a un Excel donde ustedes, como le pasa a uno, ustedes ya ingresan el datico y él automáticamente le calcula el peso ideal, que le calcule el peso ajustado, ¿cierto? Que le hagan, que les adelante el proceso. Eso no está mal, porque para eso es la tecnología. ¿Qué es lo importante? Que el día que yo no tenga la tecnología, yo sepa hacer el cálculo. Miren, por ejemplo, ahorita, yo no me acordaba muy bien de la fórmula, porque realmente no es que la use hacia el detalle, porque uno ya se acostumbra a tener de otra manera más práctica. Pero cuando la tenga, que la sepa aplicar, ¿cierto? Lo que les va a pasar después con una nutrición enteral y parenteral. Uno después todo eso lo va ingresando al sistema que le facilita el proceso, pero el día que lo tengan que hacer manual, pues que lo sepan hacer. Entonces algunas de estas cositas las pueden ir ingresando que a ustedes les va a facilitar mucho el trabajo para cuando hagan la práctica y ya para la parte pues profesional de ustedes. Bueno, ya si es una obesidad, bueno, entonces les estaba diciendo, si tenemos obesidad grado 1 y grado 2, miren que es de 2 a 2.5, eso sería demasiado, pero es que es por un peso ideal, ¿cierto? No por los 100 kilos que pesía hoy, sino por un peso ideal. Entonces el ideal del paciente ahorita era 60 y le voy a dar 2. O sea que le voy a dar 120 gramos de proteína. Eso es mucha proteína. Entonces hay que tener en cuenta que él tiene una obesidad muy grande, que necesitamos que baje de peso, pero que esa pérdida de peso no sea a expensas de masa muscular, ¿cierto? Sino de grasito. Entonces por eso es que el requerimiento... Exacto, entonces por eso es que el requerimiento de proteína en obesidad es alto. Porque el objetivo no es bajarlo de peso, sino bajarlo, pero saludablemente. Bajarles como el tejido adiposo. O sea, exacto, y de una manera adecuada. Listo. Ya tenemos aquí la obesidad mórbida y la enfermedad renal como tal, ¿cierto? Sin terapia de reemplazo renal. Eso quiere decir que porque siempre es bastante. Listo. Exacto. Ya eso también se va individualizando. Exacto. Terapia de reemplazo renal es lo mismo que diálisis. Ya se va individualizando. Si está en terapia, si es hemodiálisis, diálisis peritoneal, pero eso es para el otro semestre. Por lo menos que lo vayan conociendo. Ay, pero qué bueno que nos dieran eso este semestre. ¿Cómo es terapia de reemplazo renal? No, terapia de reemplazo renal. Bueno,
Ya nosotros entonces tenemos como tal la persona, ya le calculamos el peso, le calculamos el requerimiento, hicimos la distribución calórica, hicimos todo. Mire que lo que estamos haciendo hoy no se los puse en el caso clínico, porque no lo habíamos visto. Pero hace caso clínico que ustedes esta semana están terminando, le faltaría esta parte. No quiere decir que se la vayan a adicionar, eso después en otro trabajo lo haremos. Pero a ese caso clínico que ustedes hicieron, les está faltando toda esta parte, ¿cierto? Que es empezar a calcular ya como tal el requerimiento. Y una vez yo tengo establecido el requerimiento, yo ya determino qué plan alimentario o qué dieta, ¿cierto?, le voy a prescribir. Cuando hablamos de una dieta adaptada, quiere decir una dieta cuando yo lo atiendo en el hospital, por decir algo, y el paciente dice, es que definitivamente no me gustan los frijoles, o me caen mal los frijoles, o tengo mucha diarrea, por ejemplo, y yo ya sé que no le debo dar frijoles. Una dieta adaptada quiere decir que es una dieta donde yo le hago unos 2 o 3 ajustes y ya. Y esos ajustes los envío al servicio de alimentación. Por favor, no traer frijoles. Por favor, llevar porción de proteico doble, o sea, carne doble, ¿cierto? Cuando es un ajuste pequeño, quiere decir, cuando el paciente no necesita un plan alimentario como tal durante la hospitalización. Porque yo digo, ese plan alimentario que ya está establecido en una institución, siempre ya están establecidas las dietas, siempre ustedes van a llegar y van a encontrar ya todas las dietas, porque eso lo hace nutrición del servicio de alimentación, ¿cierto? ¿Ustedes qué es lo que hacen con el paciente en hospitalización? Mirar si este paciente hospitalizado se ajusta a la dieta que está en el servicio de alimentación, en todos los aspectos, tanto en calorías, como en proteína, como en gustos. Por lo que decíamos, un paciente uno ve que realmente no quiere consumir pescado y resulta que en ese hospital llevan 3 veces a la semana pescado, pues yo puedo poner la observación de que no me lleve pescado y ese día se lo cambiarán por carnita molida, que es lo más típico, ¿cierto? Por carnita molida o por una pechuga asada o algo así. Entonces, cuando es un cambio mínimo que yo le hago a esa dieta que ya está establecida en el servicio de alimentación, quiere decir que le adapté la dieta a la que ya estaba establecida. ¿Listo? Cuando es enriquecida, cuando le voy a adicionar muchos más nutrientes, por decir algo. En el servicio de alimentación, en una hospitalización, ¿qué alimentaciones le llevan al paciente? ¿El desayuno? ¿Qué más? Mañana no. Almuerzo y comida. Desayuno, almuerzo y comida, y en unos que otros meriendan. Por lo general esa es la alimentación en un hospital, ¿cierto? Desayuno, almuerzo, cena y meriendan algunos. Resulta que yo digo, no, pero es que este paciente con eso es muy poquito, él necesita media mañana, él necesita algo, ya sea por su diagnóstico clínico o porque es diabético o por la condición que sea. Entonces yo voy a decir, a este paciente necesito que me le traigan media mañana, que le traigan algo o que me le traigan, como decía ahorita, doble porción de proteína más doble porción de arroz, por poner un ejemplo, si yo sé que no se ajusta a ese paciente, ¿cierto? Entonces yo le realizo un ajuste, pero enriqueciendo lo que ya está establecido. O bueno, eso sería en este caso, o ya en este caso, que es donde yo digo, no, ni enriqueciendo le cubro los requerimientos. O el paciente está comiendo tan poquito que para qué le voy a enriquecer la alimentación si yo sé que no se lo va a comer, ¿cierto? Porque eso es lo que tengo que mirar. Si yo sé que el paciente come poquito, ¿para qué le voy a hacer una dieta enriquecida a decirle al servicio de alimentación tráigale doble porción de carne cuando yo sé que ni una se la come? En esos casos ya tengo que pensar en la opción de una suplementación, porque la suplementación es muy enriquecida, el volumen es poquito, entonces se lo toma fácilmente. Quiere decir, primero agoto este recurso, luego agoto este recurso, luego paso a este recurso, luego paso a una nutrición enteral, si veo que definitivamente no hay buen consumo o la persona está con incapacidad para recibir alimentos, que sería la nutrición enteral, ¿cierto? Y ya si veo que tampoco es posible lograrlo a través de la nutrición enteral, e inicio con la nutrición parenteral, únicamente en casos de tracto digestivo no funcionante. Esa es la indicación para la nutrición parenteral. Si mi sistema digestivo no funciona. ¿Por qué no funciona? Es que le hicieron una cirugía gástrica grandísima y hay que dejarlo en reposo. Ese es un motivo, ¿cierto? O es que tiene, no sé, cáncer de colon y lo tiene obstruido. Ese es un motivo, ¿cierto? Si el sistema digestivo no funciona, ahí es donde, como último recurso, agoto la nutrición parenteral. Pero no porque, ay, es que el paciente no come, todo le cae mal, no le provoca comer, ¿será que le ponemos una nutrición parenteral? No, porque es que su sistema digestivo está bien, antes de llegar a se atrofia, ¿cierto? Y vamos haciendo
que las enzimas digestivas, que la mucosa gástrica, todos los jugos gástricos como tal y de mi sistema digestivo se van atrofiando y disminuyendo su aporte. Adicional, hay algo con la nutrición parenteral que también lo van a ver después, y es la colestasis. La nutrición enteral, sea vía oral o sea por sonda, pasa por aquí, ¿cierto? Entonces todo el páncreas produce enzimas, en la vesícula, en el intestino, tiene todo su sistema digestivo normal, el habitual, ¿cierto? En cambio la nutrición parenteral es llegar directamente a la parte sanguínea, ¿cierto? Por la vena directamente. Eso hace que todos los nutrientes que yo estoy pasando por aquí lleguen directamente al hígado. El hígado siente que le están llegando todos los mismos nutrientes que le llegarían por la alimentación, pero por una vía diferente. Entonces, ¿qué dice el hígado? ¿Qué está pasando? Porque me están llegando los nutrientes por una vía diferente a la que me debería llegar. Por eso es que si nosotros ponemos una nutrición parenteral mucho tiempo, corremos un riesgo muy grande a que el hígado se vaya deteriorando. Por eso es que si yo a un paciente le tengo que poner nutrición parenteral, tengo que buscar la forma lo más rápido posible de iniciar la enteral. Así sean dosis tróficas, quiere decir goticas. Pero esas goticas me estimulan el sistema digestivo. En cambio, si lo dejo solo con nutrición parenteral, ya vienen otras formas que se llama nutrición cíclica y otras cosas donde yo digo, bueno, les pongo nutrición parenteral 20 horitas, pero lo dejo descansar 4, para que en esos 4 horas descanse el hígado. O ya empieza uno a hacer formas para que el hígado no se sature, porque el hígado presenta colestasis si tenemos una nutrición parenteral por mucho tiempo. El hígado se altera en su metabolismo y obviamente se empieza a descontrolar en su funcionamiento, ¿cierto? En su producción de la síntesis de nutrientes, de vitaminas y todo. Entonces, ese serían como los procesos. Y ya de manera general, con los tipos de dieta, que ustedes ya conocen algunos de ellos, que son dietas en progresión. Quiere decir, ¿en qué caso yo programo dieta líquida? Por ejemplo, ¿ustedes en qué caso programarían una dieta líquida? Una cirugía maxilofacial, Una bariátrica. Aspiración. Puede ser una bariátrica. bariátrica. una cirugía de la mandíbula, no sé, o sea, que no pueda comer. Así sea del sistema digestivo. Posterior a una cirugía, ¿cierto? Siempre que le hacen la cirugía y sale de la anestesia, dele caldito o dele gelatina. Y antes también, no, si es una cirugía a nivel... Antes no, porque antes debió haber hecho un ayuno. Entonces antes no debió haber comido nada. 24 horas, no, 8 o 12 horas antes no debió haber comido nada. Así el día anterior hubiera estado con una dieta normal. Lleva 8 o 10 horas sin comer nada. Pero por lo general la dieta líquida es siempre esta dieta, voy a anotar aquí, Y esa no puede durar más de 24 horas. es para evaluar tolerancia. Para eso es esta dieta. ¿Le cayó bien? Entonces avanzamos. ¿Cierto? Esta solamente es con el fin de mirar tolerancia, cómo le fue, si no le dio vómito, si no tuvo ninguna complicación. Entonces por eso es que este tipo de dieta, pues ni siquiera es dieta, porque nutricionalmente no aporta casi nada. Es más como por mirar cómo le va, ¿cierto? Después tenemos otro tipo de dieta que es la semilíquida. Bueno, entonces la líquida sería el caldito y la gelatina, ¿cierto? Que es como lo más típico, o paleta de agua, que en muchas instituciones se utiliza la paleta de agua. Líquidos claros, así se llama. O paleta de agua, que en muchas instituciones se maneja la paleta de agua. Esos serían unos líquidos claros. La semilíquida quiere decir que está entre líquida y un poquito más espesa. Licuaditos, ok. Puede ser una sopa licuada, pero no demasiado espesa, ¿cierto? Puede ser una colada, pero no demasiado espesa, sino que tenga forma, pero que no esté demasiado espesa. Puede ser un chocolate, un café, que ya no está demasiado líquido como el agüita y el caldito, sino que ya empieza a tener un poquito más de forma, ¿cierto? ¿Cuál es la dieta supraglótica? La que es más espesa. La que es más espesa. Aquí en esta supraglótica entra lo que decían ahorita por allí, que es dificultad para tragar o para deglutir. Importantísimo, si yo tengo un paciente que se está broncoaspirando, que yo digo, no, es que empieza a comer y le da tos, uno siempre pensaría, no, hay que ensayarle con caldito a ver cómo le va. Terrible, peor, porque el caldito, como es tan líquido, se va mucho más rápido al pulmón.
Entonces, a una persona que se está broncoaspirando, o que uno dice, eso pasa mucho en Alzheimer, después de los 70 años, que puede ser que a uno lo lleven, es que está perdiendo peso, ha perdido 5 kilos, porque todo lo que come le da tos, y ya le da miedo comer. Ese es el motivo de consulta, le da miedo comer, porque medio empieza a comer y ahí mismo le da tos. Darle líquidos claros es terrible, es de hacerle dar tos más rápido, porque se va muy rápido al pulmón. En cambio, la supraglótica, que es esa dieta que yo levanto con la cuchara la colada y ni siquiera cae, ¿cierto? Una colgota. Eso, pero muy espesa, que una sopita está licuada con carne, con de todo, pero la levanto y casi que es muy poquitico lo que cae. Esa es una dieta supraglótica, o sea, demasiado espesa. De modo que la persona, por decir algo para mirar si la disfagia, ¿cierto?, la consume, pero si le empieza a dar tos, como es tan espeso, fácilmente lo puede devolver, no se le va al pulmón, ¿cierto? Entonces, eso ténganlo muy en cuenta porque se escucha mucho, o a mí me pasa mucho, que para el que tiene dificultad para deglutir, agüita, tome agüita, peor, con la agüita es que se ahogan, ¿cierto? Entonces, esa es la dieta supraglótica, que es mucho más espesa. Principal indicación, disfagia o dificultad para deglutir, es casi que la principal, casi que la única. Dieta blanda mecánica y blanda química. ¿Cuáles son esas que ustedes lo vieron en servicios de alimentación? Blanda, purés, blanda. Esa sería la mecánica. Sí. Purés. Pues cuando dicen que porque a veces los nombres pueden cambiar. Esa de blanda química no la había escuchado. No sé cómo La química no la habían escuchado. No sería como suplemento. Era de los frijoles. Eso no lo vieron en servicios de alimentación, pues digo, yo lo sé. No me acuerdo. No se ven minutos. La química no. Vamos a Era de ver los granos. Las dos son blandas, quiere decir la carne molida, el puré, el arroz, que son blanditos, ¿cierto? No va a ser una carne entera, no va a ser algo, un chicharrón, ¿cierto? Sino que es algo blandito. La diferencia es que la mecánica hace énfasis a la mecánica de masticar, ¿cierto? Entonces, desde que esté blandito, todo lo que esté blandito entra en dieta mecánica. En cambio, la química hace más referencia a la misma textura blanda, pero excluye alimentos que caen más pesados, O sea, como lo los llamamos granos. normalmente. Exacto. Ajá, sí, señor. Entonces, Leguminosas. mecánica, ¿cómo ponemos? Puré, carne molida, Toda la comida, pero hay molida, pues. Hay puré. alimentos blandos. De fácil digestión. Alimentos blandos, pues esa puede ser la palabra de fácil digestión. La química. Pero no. Es como la misma, pero sin Evita. alimentos tan pesados. Exacto, alimentos que uno diría acá, las leguminosas, Yo sabía que algo tenía que ver con esos granos. en muchas ocasiones, por Sí, no ejemplo, le los gusta, lácteos no. cuando son enteros, que No, caen no, más no, pesados, ¿cierto? Sí. A mí me Entonces, encanta, si yo tengo pero una me gusta. persona que todo su sistema digestivo está bien, Eso es lo que es comer. pero tiene dificultad para masticar, le pongo una blanda La mecánica. química es la Mi que no puede cuerpo tener es- residuos, ¿cierto? Exacto, y en gran parte la de los alimentos A mí me que fascina. demoran mucho más ese proceso digestivo, ¿cierto? Entonces la blanda mecánica hace referencia a evitar principalmente leguminosas, lácteos que caen mucho más pesados y demoran más en ese proceso La de digestión. química. La química. Dietas con modificación de nutrientes, entonces ya tenemos la hipocalórica, que es baja en calorías, que en la hospitalización yo programo dieta hipocalórica. Mi enfoque no es usted va a bajar de peso, no. Pero si la persona tiene obesidad, yo le programo un plan alimentario que se ajuste a sus necesidades no actuales, no a las 3.000 calorías que está consumiendo hoy, sino realmente a las necesidades que tiene ese paciente, ¿cierto? La hipoglucida, que es baja en carbohidratos, todo ese tipo de diabéticos, la hipograsa, hipoproteica o hiperproteica, que es más que todo para la parte, puede ser renal, hiperproteica para el cáncer, Quemaduras. hiperproteica para la diabetes también incluye, para quemaduras, para las úlceras, ¿cierto? Dieta con modificación de micronutrientes, ya no los nutrientes grandes, Macros, sino los pequeñitos, que son el sodio, el potasio y el fósforo, son las que más se modifican. Uno nunca pone dieta baja en magnesio, dieta, a menos de que nos llegue pues, un paciente con una enfermedad rara. Que uno diga, ay, no sé qué restringirle el magnesio, pues habrá que poner que no le traigan un montón de alimentos, pero por lo general los micro que se restringen son estos tres. Estos dos, más que todo para renal, ¿cierto? También aplican es para renal, pero cualquiera pues que lo necesite.
Y otros tipos de dietas que son la neutropénica. Eso para pacientes inmunocomprometidos. Exacto, para los pacientes inmunosuprimidos. La neutropénica, pero eso puede ser VIH, pero también se incluye nuevamente el cáncer. Personas a las que tenemos que restringirle al máximo las bacterias. Entonces, una dieta neutropénica es una dieta lo más libre posible de bacterias. Entonces, por ejemplo, nada crudo. Lácteos. Aquí no va nada crudo. Todo tiene que ser cocido. Entonces la verdura debe ser siempre la ensalada cocida. Nunca puedes, por ejemplo, una persona en quimioterapia, mientras está en su ciclo de quimioterapia, las personas muchas veces dicen, por estos 15 días estoy en ciclo de quimioterapia y descanso 2 meses. Luego vuelvo a mis 15 días de ciclo de quimioterapia y descanso 2 meses. Esos 15 días de ciclo de quimioterapia, todo debe ser cocido por el riesgo a bacterias, que es mucho más grande, a una infección. Entonces, dieta neutropénica es baja en bacterias. O cosas empacadas al vacío. Que esa persona, bueno, que eso después lo miramos, pero que esa persona, por ejemplo, va a salir a la calle, debe llevar más fácilmente todo empaquetado. Entonces, el atún que viene empacado, un yogur que viene empacado, Que está pasteurizado. todo lo que esté empacado. Que entonces me va a tocar en la calle, dígame. Pero por ejemplo, hay las bacterias buenas también, por ejemplo, en el yogur. No se deberían necesitar también. Hay una partecita de probióticos, que esa ya la vamos a ver después en cáncer, que es de probióticos y de prebióticos, que interfieren un poquito con la dieta neutropénica, pero no es tampoco mucho el impacto. Realmente se ha visto, y eso también hace parte como de los últimos estudios, y es que con una dieta neutropénica también se pueden consumir bacterias benéficas. Y con como el yogur, La microbiota es una barrera. eso, que son las que están en el yogur. Pero lo importante es que las verduras sí sean O cocidas. sea, se hace referencias como a patógenos. Y las Que no tenga frutas, celulosa, pues, como lignina y como... y las frutas deben ser lavadas, desinfectadas con vinagre y sin cáscara, cualquier fruta. Por eso es que en la dieta neutropénica se recomienda que no consuman frutas que no tienen cáscara. Quiere decir, como en una dieta neutropénica hay que quitarle la cáscara, después de haberla lavado y desinfectado con vinagre, hay que quitarle la cáscara, como una granadilla, no sé, como la cáscara, una manzana hay que pelarla, un mango hay que pelarlo, la naranja, sí, todo. En este caso, lo que no se recomienda comer son las que no tienen cáscara, que son las uvas, porque la única pues de la cáscara es mínima, ¿cierto? Las fresas, ¿cuáles otras? Arándanos, yo no se los comí. Arándanos, que también son muy pequeñitos, la mora, ¿cierto? Porque aunque lo lavemos, dentro de todas esas piel que tiene, se pueden quedar muchas bacterias y el riesgo es más grande. Entonces, todas las frutas deben ser lavadas, desinfectadas y sin nada de cáscara. ¿Listo? Y estas sí que no se recomiendan, solo por ese ciclo. Que entonces tengo, no sé, cáncer y entonces no puedo comer estas frutas. Claro, lávelas y desinféctelas bien, pero mientras esté en su ciclo de quimioterapia, no las coma, para que no se gane una infección y luego una hospitalización. ¿Cierto? Es solo durante el ciclo. Lo mismo pasa pues con otras enfermedades, lo que decíamos del VIH, cuando está demasiado inmunosuprimido, con, bueno, otras enfermedades, el lupus también, cuando están en el momento de su crisis, entonces trata de su hospitalización por los malestares, entonces no se recomienda. Dieta sin lácteos, que esa también se utiliza mucho en la hospitalización. Dieta vegetariana, ya cada vez hay más hospitales que ya tienen su dieta vegetariana establecida. Restricción de líquidos, que en este caso normalmente las dietas dicen dieta de 1000 cc. Entonces que yo le pongo, yo acordé con el médico de que solo se le podía dar 1 litro de líquido al día. Eso se va mirando pues de acuerdo a un balance que se realiza. Entonces resulta que al paciente se le van a dar 1000 cc al día. Mi prescripción ante el servicio de alimentación es dieta con restricción de líquidos a 1000 cc. ¿Qué tiene que hacer entonces nutrición del servicio de alimentación? Mirar esos 1000, cómo lo reparten el día. ¿Será que lo doy sopa o será que lo doy sobremesa? ¿Cierto? Que eso es lo que pasa con el renal. O se toma la sopa o se toma la sobremesa, pero las dos no se las puede tomar.
No, me hace mucha falta la sopa, entonces no tome sobremesa. Me gusta más la sobremesa, comas el seco de la sopa, porque es que la papa y la yuca no tienen agua, ¿cierto? Ellas no absorben agua. Pues, de pronto puede que aquí alguno me diga si absorben unos cositas, pero es mínimo, pues a diferencia de unas pasas, las pasas sí absorben agua y el arroz sí absorbe agua, ¿cierto? Entonces, como no absorben agua, ojalá el niño no me escuche, que no tengo ni idea que tanto absorben, pues es mínimo. Pero como no absorben agua, no se contabiliza. Entonces uno podría decir, comas el sequito de la sopa, no se tome el caldo para que se tome la sobremesa, por ejemplo. Entonces esa es una restricción de líquidos. ¿Quién hace ese balance? En este caso, si estuviéramos en una hospitalización, lo hace el nutricionista que está en el servicio de alimentación. Si fuera ambulatorio, yo le escribo al paciente en el plan alimentario, vean, en el desayuno tómese una bebida, la que usted quiera, pero de 150 cc, eso es un pocillito tintero, eso da tal medida, no sé qué. Al almuerzo, escoja o la sobremesa o el jugo, cualquiera de los dos. Luego, vuelva y haga el otro balance y ahí llegamos más o menos a los 1000 cc. ¿Qué se considera? Que en lugar de 1000, yo en líquidos debería programar 800. Por esa cantidad de agüita que me sale. Porque los 200 que me están faltando están en el arroz, en las pastas, ¿cierto? En esos Las alimentos, vegetales, en las frutas, tomate, las frutas absorben agua. lechuga. Exacto. Entonces, por lo general, si por ejemplo fuera de 1000, yo me bajo a 800, asumiendo que esos 200 están en el resto de la comidita. ¿Listo? Bueno, entonces estos son los tipos de dieta. Ahora, ya, para que terminemos, entonces realicemos ese caso clínico, que está pues fácil de realizar. Usted me prende la luz, por favor, una parte importante. Con esto no les quedó duda en esa parte de la dieta. Cuente con que ya le hubiéramos dicho.